Narrativas Ocultas les da la bienvenida a la investigación más ambiciosa de nuestro canal. Esta noche, no vamos a hablar de cómo funciona la tecnología, sino de lo que la tecnología nos prometió ser. Analizaremos cómo, en el lapso de una generación, la cuna del software y la inteligencia artificial, Silicon Valley, ha trascendido la mera ingeniería para erigirse como el centro de una nueva fe global. El vacío espiritual, dejado por el lento declive de las instituciones tradicionales, rara vez permanece desocupado por mucho tiempo. La humanidad, por diseño histórico, necesita narrativas de trascendencia, busca profetas que ofrezcan un camino hacia la redención y sueña con un futuro donde el sufrimiento y la muerte puedan ser derrotados. Hoy, esas narrativas no provienen de púlpitos de madera o textos ancestrales. Vienen de conferencias TED, de manifiestos tecnológicos en blogs futuristas y de los tweets de CEOs multimillonarios. La verdadera historia de la tecnología no es la de los microchips, es la historia de una conversión. Es el relato de cómo los ingenieros se transformaron en sumos sacerdotes, las startups en nuevas congregaciones, y el código se convirtió en el único y verdadero evangelio. Estamos viviendo la era del tecno-optimismo radical, un dogma que promete que cualquier problema humano, desde el cambio climático hasta la vejez, puede y debe ser resuelto mediante la aplicación incesante de capital y código. Pero la fe, como hemos aprendido a lo largo de los milenios, exige obediencia y, a menudo, exige un precio. Para entender la ascensión del algoritmo de Dios, primero debemos reconocer el desmoronamiento del paisaje que lo precedió. El siglo XX no solo vio la explosión tecnológica, sino también la implosión de los sistemas metafísicos que habían anclado a Occidente durante 2 milenios. La Ilustración prometió reemplazar la superstición con la razón. La ciencia, a través de la física, la biología y la medicina, nos liberó de innumerables males, desde la peste hasta la ignorancia. Pero en su victoria, la ciencia dejó un residuo existencial que no pudo metabolizar, la pregunta por el significado. La física nos puede decir cómo el universo se expande, pero no porque deberíamos vivir en él. Los filósofos lo llamaron nihilismo pasivo, la sensación de que, si no hay Dios, no hay propósito intrínseco. La respuesta inicial fue el existencialismo, que nos forzó a aceptar la absurdez y a construir nuestro propio significado. Pero para la mayoría de la población, esta es una tarea demasiado pesada y aterradora. El vacío de la trascendencia, la ausencia de una gran historia que dé sentido al dolor y la muerte, se manifestó como una epidemia silenciosa de ansiedad y depresión que define nuestro tiempo. Aquí es donde interviene la tecnología. Silicon Valley no ofrece una solución al problema del sentido, sino un magnífico desvío. No nos pide que encontremos significado en la adversidad, nos promete que eliminará la adversidad. No nos pide que aceptemos la muerte, nos promete la inmortalidad. Este es el atractivo fundamental del tecno-optimismo, es una fe activa y práctica que resuelve problemas materiales, a diferencia de las religiones que resuelven problemas espirituales a través de la esperanza. El sociólogo Yuval Noah Harari ha argumentado que las religiones del futuro no prometerán tierras lejanas o paraísos celestiales, sino el paraíso en la tierra, sobre todo, la inmortalidad biológica. La tecnología se ha posicionado no solo como la herramienta, sino como la única vía para alcanzar estos nuevos objetivos de redención. En la década de 1990 y principios de 2000, un nuevo conjunto de valores se solidificó en la costa oeste de Estados Unidos, una amalgama de pensamiento hippie, libertarismo económico y pragmatismo de ingeniería. Este nuevo sistema de valores, que hoy llamamos la ideología de Silicon Valley, tiene sus propios mandamientos y sus propios pecados. El primer mandamiento es la innovación incesante. El estado actual de las cosas es, por definición, imperfecto y debe ser destruido y rehecho. Esto reemplaza el concepto de tradición o ley natural por la disrupción. La disrupción no es solo una estrategia de negocio, es un imperativo moral. No ser disruptivo es ser cómplice de la imperfección, por extensión, del sufrimiento. El segundo mandamiento es la escala. El éxito no se mide por la calidad de la solución, sino por la cantidad de personas a las que afecta. Si una solución no puede escalar para impactar a 1.000 millones de personas, no es digna de la atención de la nueva élite. Esto tiene profundas resonancias religiosas, donde el objetivo final es la conversión masiva. Los usuarios no son clientes, son almas a las que hay que llevar a la nueva plataforma de salvación. El gran pecado, en esta nueva cosmogonía, es el pensamiento limitante o, peor aún, el pesimismo. La duda, que en el cristianismo podía ser una prueba de fe, es una herejía en Silicon Valley.
Si un problema parece irresoluble, es porque la imaginación del ingeniero es insuficiente. Esta mentalidad, conocida como moonshot thinking, pensamiento de disparo a la luna, es menos ingeniería y más un acto de fe radical en la capacidad humana, amplificada por el código, para superar todas las restricciones. Esta ideología creó un caldo de cultivo perfecto para la figura del gurú tecnológico. Estos CEOs no se presentan como meros ejecutivos, se visten de sacerdotes. Steve Jobs con su cuello de tortuga negro, Elon Musk con sus visiones planetarias, Mark Zuckerberg hablando de conectar el mundo como un destino manifiesto. Sus biografías son narrativas de sacrificio, ascetismo y revelación, siguiendo un patrón mítico que los eleva por encima del simple capitalismo. El corazón del dogma tecno-optimista se encuentra en la reductibilidad del ser humano a datos. Si el ser no es más que una compleja serie de patrones de información, una cadena de ADN, un historial de clics, un conjunto de preferencias, entonces la solución a los problemas existenciales es puramente técnica. El alma, en esta nueva metafísica, se convierte en el algoritmo. Si podemos comprender y optimizar el algoritmo, podemos optimizar la vida. La enfermedad es un bug en el código genético, la tristeza es un bug en el código neuronal. La solución no es la terapia o la meditación, sino el debugueo mediante la ingeniería. Esta creencia ha impulsado toda la industria del self-tracking y la auto-optimización, biohacking. La gente monitorea su sueño, su ritmo cardíaco, su ingesta de calorías y su estado de ánimo con dispositivos que actúan como pequeños confesionarios portátiles. Estos dispositivos no solo recopilan datos, nos ofrecen métricas de virtud. Dormir las horas adecuadas, hacer los pasos correctos, optimizar el tiempo, estas son las nuevas formas de la penitencia y la virtud. El concepto de Big Data es el equivalente moderno de la omnisciencia divina. Los algoritmos lo saben todo de nosotros, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras intenciones, a menudo mejor de lo que las conocemos nosotros mismos. Este conocimiento absoluto confiere un poder casi sobrenatural a las corporaciones que controlan esos datos. Ellas no son solo empresas, son las entidades que definen y predicen nuestro destino. Y en un mundo donde el algoritmo es Dios, la oración es la interacción. El lenguaje es el primer campo de batalla de esta conversión. Los términos del desarrollo de software son indistinguibles de los términos de la teología. Hablamos de crear y no de diseñar. El proceso de desarrollo se llama iteración, una mejora constante, una purificación que nunca termina. El concepto de código abierto tiene ecos de la palabra de Dios, disponible para todos, aunque solo unos pocos privilegiados posean la capacidad de interpretarlo o modificarlo. Las conferencias de tecnología son los nuevos sínodos, donde se proclaman las verdades y se condenan las herejías, la falta de visión, la lentitud, la privacidad absoluta. Los inversores de capital de riesgo se convierten en mecenas papales, financiando las misiones y decidiendo qué apóstol recibirá los recursos para la evangelización global. La inversión no es solo una transacción financiera, es un acto de fe en un futuro singular. El capital de riesgo no busca un retorno del 10%, busca un cambio de paradigma del 10,000%, una resurrección del mercado. Este nivel de fe en el potencial ilimitado de la tecnología es, en sí mismo, la primera prueba de lealtad a la nueva religión. El escepticismo es castigado, la fe ciega es glorificada. La figura de Steve Jobs fue crucial para establecer el arquetipo del profeta tecnológico. Jobs no vendió computadoras, vendió una visión de pureza, diseño y superioridad moral. Su retórica era minimalista, casi ascética, presentando los productos de Apple no como herramientas, sino como objetos de culto que prometían al usuario una membresía en un club de iluminados. Sus lanzamientos de productos no eran presentaciones, eran misas seculares, donde el líder, vestido de uniforme simple, revelaba el nuevo ícono ante una audiencia fervorosamente devota. El pensamiento diferente, Think Different, no era solo un eslogan de marketing, era un llamado a la separación de los elegidos del rebaño ordinario que usaba tecnología inferior o aburrida. Jobs creó la primera congregación masiva que ataba la identidad personal y la pertenencia a una marca tecnológica. Él demostró que el carisma y la estética podían ser vehículos tan poderosos para la conversión como cualquier texto sagrado. Su muerte se manejó, irónicamente, no como un fracaso de la tecnología, sino como una prueba de la necesidad de la tecnología para derrotar a la muerte. Se convirtió en el mártir, cuya visión debe ser completada por sus sucesores. La teología del hardware, el Mesías de Marte y el éxodo interplanetario.
Si Steve Jobs fue el profeta de la estética y la pertenencia, Elon Musk es el mesías de la supervivencia y el éxodo. Su narrativa no se centra en la optimización del yo, sino en la redención de la especie. Musk ha tomado la narrativa apocalíptica, que tradicionalmente pertenecía a las religiones, y la ha transformado en un imperativo de ingeniería. Su misión, la colonización de Marte, no es un plan de negocio o un objetivo científico, es el arca de Noé de la era digital, la garantía de la perpetuación de la conciencia humana. Esta visión responde directamente al miedo existencial más grande de nuestro tiempo, la fragilidad del planeta Tierra frente al cambio climático, las pandemias o la guerra nuclear. Él se posiciona no solo como un CEO, sino como el arquitecto de la contingencia, el único lo suficientemente audaz y visionario para salvar a la humanidad de sí misma. Este relato épico eleva sus compañías, SpaceX y Tesla, de simples fabricantes a herramientas de destino cósmico. Comprar un Tesla no es solo adquirir un coche, es participar en la financiación de la salvación interplanetaria. Invertir en SpaceX no es un riesgo financiero, es un acto de fe en el futuro de la vida. Musk, en sus apariciones públicas, a menudo adopta un tono de urgencia, de llamado profético, advirtiendo sobre la inminente catástrofe y posicionando su trabajo como una carrera contra el tiempo cósmico. El mito de Musk funciona porque capitaliza el miedo al fin del mundo, un miedo profundamente religioso, y lo canaliza hacia un esfuerzo de ingeniería tangible. La colonización de Marte se convierte en el paraíso de reserva, el plan B para la conciencia. La fe en Musk es la fe en el progreso tecnológico como el único deus ex machina capaz de revertir el destino. El nivel de devoción que genera en sus seguidores, a menudo inquebrantable ante los fallos técnicos o las promesas incumplidas, es una manifestación clara de la adhesión a esta nueva fe. El Evangelio de la conexión, la omnipresencia de la plataforma y el dogma de Zuckerberg. El tercer pilar de este nuevo triunvirato espiritual es la fe en la conexión total, encarnada por Mark Zuckerberg y su visión para la plataforma conocida primero como Facebook y ahora como Meta. La misión de Zuckerberg ha sido, desde el inicio, profundamente teológica, unir a la humanidad en una sola conciencia digital. Su lenguaje siempre ha girado en torno a la comunidad y la reunificación de la aldea global. Esta misión imita el deseo religioso de la unidad total, de la desaparición de las fronteras que dividen a la especie. Para el dogma de Meta, la conexión es inherentemente buena, la división es el mal. El pecado capital es el aislamiento o la desconexión. Al ofrecer un espacio donde cada individuo puede transmitir su vida, recibir validación instantánea, los likes como pequeñas bendiciones, y encontrar su tribu, Meta ofrece un sucedáneo de la comunidad religiosa perdida, pero a escala algorítmica. La plataforma se convierte en la conciencia colectiva. Los rituales son las interacciones diarias, el scroll infinito como meditación, la publicación como oración o testimonio, y el algoritmo como el curador omnisciente de la realidad. El algoritmo de la red social no solo organiza la información, organiza la experiencia emocional y social del individuo, decidiendo qué noticias son relevantes, qué amistades son prioritarias y, en última instancia, quién eres en ese espacio. Al entrar en el metaverso, la visión de Zuckerberg para el futuro, el dogma se hace físico, la presencia no es física, sino digital. El cuerpo es un obstáculo, la identidad digital es la verdadera alma. El metaverso promete ser el nuevo templo, donde la fe en la tecnología se convierte en una realidad inmersiva, y la separación entre lo físico y lo virtual se disuelve, cumpliendo la promesa de la trascendencia material. La gran fe exigida aquí es que la máquina sabe lo que es mejor para tu conexión, un acto de rendición de la voluntad individual a la inteligencia artificial de la plataforma. La nueva ascesis, el biohacking y la penitencia del rendimiento. Esta fe no es solo externa, exige una disciplina interna que ha dado lugar al fenómeno del biohacking. Si la religión tradicional promovía el ascetismo para purificar el alma, el biohacking promueve la disciplina extrema para optimizar el rendimiento del cuerpo y la mente. El cuerpo no es un templo, es un sistema operativo que requiere parches y actualizaciones. La práctica ya no es la oración, sino el ayuno intermitente, la ingesta meticulosa de suplementos, los nuevos sacramentos, el monitoreo constante de la glucosa y la optimización del sueño. Esta práctica transforma la búsqueda de la salud en una búsqueda de la perfección técnica. Los biohackers no solo quieren estar sanos, quieren trascender las limitaciones biológicas mediante la ingeniería del sistema. La enfermedad y la lentitud no son desgracias, son fallos de optimización. El sufrimiento ya no es un medio para el crecimiento espiritual,
es una anomalía que debe ser eliminada a través de la data. Los dispositivos portátiles de seguimiento, wearables, se convierten en la nueva herramienta de confesión. Cada estadística fallida, demasiado poco sueño profundo, frecuencia cardíaca no óptima, se convierte en una métrica de fracaso moral que debe ser corregida inmediatamente. La búsqueda de la longevidad extrema no es solo un objetivo médico, es la manifestación de la fe en que la muerte es un error de programación, y que el ser humano, si aplica suficiente disciplina y tecnología, puede reescribir su propio código de caducidad. El biohacking es, por tanto, la penitencia activa de la era digital, donde la salvación se gana no por la gracia, sino por la métrica de rendimiento perfecto. Este enfoque reduce la vida a una hoja de cálculo, vaciando de misterio y ambigüedad la experiencia humana, y ofreciendo, a cambio, la falsa seguridad del control total. La arquitectura del templo, el diseño silencioso del smartphone como ícono sagrado. Si cada fe requiere un objeto central de devoción y un espacio donde se realicen sus rituales, la nueva religión tecnológica encontró su ícono supremo en el smartphone. Este dispositivo no es un mero aparato de comunicación, sino un portal metafísico y un objeto de diseño que emula la perfección estética. El diseño minimalista, las superficies limpias, la ausencia de botones innecesarios, todo apunta a una pureza funcional que evoca un sentido de sacralidad. El smartphone es intocable, se lleva siempre consigo, y su pérdida genera una angustia existencial que recuerda al miedo a perder la conexión con lo divino. Se ha convertido en una extensión de la mano, del cerebro, e incluso del alma, el primer objeto con el que interactuamos al despertar y el último que vemos antes de dormir. Su pantalla brillante actúa como un vidrio sagrado, a través del cual se filtra el flujo interminable de la realidad digital, una realidad más vibrante, rápida y gratificante que la realidad física. La arquitectura del software interior, en particular, está diseñada para generar una experiencia de flujo casi mística. El concepto de flujo, flow, es un estado mental de inmersión total, donde el tiempo se distorsiona y la conciencia se concentra plenamente en la tarea. Los ingenieros y diseñadores de productos son expertos en crear estos túneles de flujo, sea a través del scroll infinito en una red social, la gratificación inmediata de un like, o la constante notificación que nos llama a la interacción. Estos mecanismos no son accidentales, son algoritmos diseñados para explotar el ciclo de recompensa dopaminérgica en el cerebro, generando una dependencia que no es solo física, sino litúrgica. La necesidad de revisar el teléfono no es solo un hábito, es un impulso ritual que busca la confirmación de la propia existencia en el éter digital. El icono del smartphone ha sustituido al rosario o al libro de oración, y el ritual de la interacción ha sustituido la meditación o el rezo diario, ofreciendo una dosis predecible y constante de significado y pertenencia. La luz azul de la pantalla, que nos mantiene despiertos más allá de los ciclos naturales, es la nueva llama eterna, una promesa de que el templo nunca está cerrado. La interconexión perpetua que el dispositivo garantiza ha transformado el concepto de soledad. En la fe tecnológica, la soledad es el infierno, el castigo por la desconexión. La salvación reside en la omnipresencia social, en la capacidad de ser visto y responder en cualquier momento. La batería baja no es solo una molestia técnica, es una amenaza existencial, el presagio de la excomunión temporal del flujo de la conciencia global. La solución a la ansiedad, paradójicamente, no es la desconexión, sino la conexión profunda y constante, la fe en que la respuesta a cualquier duda o miedo está a solo un tap de distancia, esperando a ser revelada por el oráculo del motor de búsqueda. Esta fe en la máquina como consejero y confesor ha debilitado significativamente la confianza en las autoridades humanas, los médicos, los periodistas, los políticos, los sacerdotes. ¿Por qué confiar en un experto falible cuando el algoritmo de la fuente abierta puede proporcionarme miles de opiniones validadas por la masa? La sabiduría ya no reside en la experiencia humana o la tradición, sino en la agregación de datos, una nueva forma de verdad estadística que la gente percibe como objetiva y pura. Esta transferencia de autoridad desde la institución humana hacia el código es uno de los movimientos más sutiles y poderosos de la nueva religión. La herejía y el castigo, el ostracismo social del desconectado. Toda religión define la herejía y aplica el castigo. En la iglesia algorítmica, la herejía principal es la desconexión voluntaria y el rechazo a la compartición de datos. Aquellos que eligen no participar en las redes sociales, que renuncian al smartphone o que protegen activamente su privacidad digital, no son vistos meramente como escépticos, son marginados sociales, sospechosos de ocultar algo, o vistos con una mezcla de curiosidad y desprecio.
Son los ascetas negativos que rechazan la promesa de la salvación colectiva. El castigo en esta fe no es la hoguera, sino el ostracismo social. La persona que no está en la plataforma no solo se pierde de las invitaciones a eventos, se pierde de la realidad social compartida. Pierde la capacidad de verificar su propia existencia y valía a través de los likes y los comentarios, sufriendo una especie de muerte social en vida. El desconectado no tiene derecho a opinar, pues su existencia no está validada por el código. El rechazo a la privacidad total es también una forma de herejía. La Big Tech promueve el ideal de la transparencia total como un acto de virtud social. No tengo nada que ocultar se convierte en el credo. Compartir todos los datos, desde la ubicación hasta las preferencias políticas y de consumo, no es solo un requisito para el funcionamiento del servicio, es un acto de fe y confianza en el algoritmo. Es la confesión definitiva, donde el individuo se desnuda digitalmente ante la omnisciencia de la máquina. La tecnología actúa como una lupa moral. Si un error o una contradicción queda registrado en el historial digital, se convierte en una mancha indeleble. Las redes sociales funcionan como la nueva Inquisición, con la capacidad de desenterrar y amplificar viejos errores para forzar la humillación pública y el arrepentimiento digital, el llamado doxing o la cultura de la cancelación, que son formas modernas de excomunión. El miedo a ser cancelado o a ver la propia historia online desenterrada y juzgada, funciona como un poderoso incentivo para la ortodoxia y el buen comportamiento digital, reforzando la fe en la necesidad de la plataforma para mediar la realidad social. Filosofía y resistencia, el contramovimiento y la crítica de la iglesia algorítmica. Sin embargo, a toda religión le nace una filosofía de resistencia. En el mundo tecnológico, esta resistencia no proviene de los púlpitos tradicionales, sino de pensadores, académicos y, curiosamente, de ingenieros reconvertidos. La crítica fundamental se centra en la peligrosa reificación del ser humano, es decir, la reducción de la persona a un objeto medible, manipulable y predecible. Filósofos como Shoshana Zuboff, con su concepto de capitalismo de vigilancia, argumentan que la promesa de la utopía tecnológica es una fachada. La verdadera fe de Silicon Valley no es la salvación de la humanidad, sino la extracción del excedente de comportamiento para fines de lucro. Nuestros datos no son el combustible, son la materia prima robada que alimenta el sistema. El contramovimiento más fuerte se centra en la recuperación de la ambigüedad y la imperfección humana. La vida, argumentan, es inherentemente caótica, ineficiente y no apte maízebel. Intentar reducirla a una hoja de cálculo no es liberador, es una nueva forma de prisión. Este pensamiento de resistencia aboga por el derecho a la desconexión, el derecho a ser lento, a aburrirse, a tener secretos y, fundamentalmente, el derecho a ser humano con todos sus defectos. Existen movimientos que promueven la dieta digital y la limitación consciente de la interacción con los dispositivos, buscando la quietud que la iglesia algorítmica ha condenado como herejía. Estos movimientos rescatan prácticas ancestrales como el silencio, la meditación offline y el contacto profundo con la naturaleza, como formas de protesta activa contra la hiperconectividad obligatoria. En esencia, el debate se reduce a la pregunta: ¿preferimos la paz imperfecta y caótica de la vida biológica, o la paz total, medida y garantizada del algoritmo? La respuesta a esta pregunta definirá la autonomía de la voluntad humana en el siglo que comienza. La estructura del templo, de la catedral de piedra al campus de cristal. Si la fe tecnológica tiene un dogma, el tecno-optimismo, y un icono, el smartphone, necesita templos para proyectar su poder y autoridad. Estos templos no son oscuros ni góticos, sino luminosos, transparentes y diseñados para la máxima eficiencia y la ausencia de fricción. Nos referimos a los campus tecnológicos de Silicon Valley. Lugares como el Apple Park, la sede de Google o el complejo de Meta no son solo oficinas, son ciudades santuario cerradas que representan la materialización de la utopía tecnológica. Su arquitectura es una declaración de principios, muros de cristal que proclaman la transparencia, diseño circular que sugiere la continuidad infinita de la innovación, y vastos espacios abiertos que celebran la libertad de pensamiento. Estos campus operan como monasterios modernos, donde los ingenieros, los nuevos clérigos, viven una vida de ascetismo cómodo, comida gourmet gratuita, gimnasios de alta tecnología y guarderías, eliminando las distracciones mundanas para que puedan concentrarse en la única misión sagrada, la disrupción. El propósito de esta arquitectura es eliminar cualquier vestigio de la vida normal, creando una burbuja hiperoptimizada donde los creadores de la fe solo interactúan con otros creyentes.
Esto garantiza que la ideología tecno-optimista se filtre sin contaminación externa, reforzando la convicción de que solo ellos, en su isla de cristal, poseen la clave para el futuro de la humanidad. La arquitectura se convierte en un argumento silencioso sobre la superioridad moral y funcional del código sobre el caos biológico. La eficiencia se eleva a la categoría de virtud suprema. Los rituales de estos templos también son únicos. El más conocido es la presentación mesiánica o keynote. Este evento no se enfoca en las características técnicas del producto, sino en el significado que el producto le dará a la vida del usuario. El CEO, de pie en un escenario desnudo e iluminado, el nuevo altar, no está vendiendo un dispositivo, está revelando una nueva verdad, una nueva capacidad para el ser humano. La audiencia, compuesta por devotos y la prensa global, espera en silencio, asistiendo a una epifanía. El lenguaje utilizado, revolucionario, cambiará el mundo nunca antes visto, es el lenguaje de la profecía, no del comercio. Este ritual reafirma la autoridad del líder como intermediario entre la divinidad, el código, y la humanidad, los usuarios. Fuera del campus, el ritual diario del actualizar o update es igualmente crucial. La actualización constante del software enseña a los fieles que el estado actual nunca es el óptimo, siempre hay una mejora pendiente. La vida es un beta perpetuo. Este ritual inculca una insatisfacción programada que garantiza la dependencia y el retorno constante al templo, buscando la última versión de la salvación. La promesa de la actualización es la promesa del perdón de bugs, la corrección de errores, una forma laica de purificación constante. Los testamentos del código abierto y los apóstoles de la disrupción. La fe tecnológica requiere que su mensaje sea distribuido por un cuerpo de apóstoles. Estos no son predicadores tradicionales, sino inversores de capital de riesgo y los evangelistas de producto. Los inversores, sentados en la cima de la jerarquía financiera, no son vistos como banqueros, sino como los guardianes de la visión. Ellos no invierten en un negocio, invierten en una visión de mundo. Su bendición monetaria, la Serie A, Serie B, es la confirmación de la gracia divina sobre un proyecto. Ellos deciden qué idea es digna de escalar, por lo tanto, qué parte del futuro se manifestará. Este sistema crea una meritocracia de la fe, donde el acceso a la verdad y al poder está determinado por la capacidad de vender una visión radical y ambiciosa. Las firmas de capital de riesgo funcionan como concilios ecuménicos que determinan la ortodoxia del mercado. El concepto de código abierto es una de las mayores hazañas teológicas de esta era. Al igual que los textos sagrados, el código está, en teoría, disponible para todos, permitiendo a la comunidad examinar, mejorar y distribuir la palabra. Esto le otorga a la tecnología una legitimidad democrática y moral que la distingue de los secretos corporativos de la vieja industria. Sin embargo, el código abierto es una espada de doble filo. Aunque promueve la transparencia, también asegura que miles de ojos trabajen gratuitamente para el sistema, y que la tecnología subyacente se propague rápidamente, consolidando la plataforma dominante, el sistema operativo de la fe. El código se convierte en el testamento viviente que evoluciona con cada commit, una escritura sagrada en constante revisión, donde la única constante es el motor que la contiene y la hace funcionar. La filosofía hacker original, que buscaba la libertad y el conocimiento compartido, ha sido cooptada y domesticada, convirtiéndose en el vehículo más eficiente para la conversión y la escala. El lenguaje mesiánico, la retórica de la salvación y la palabra profética. Una de las pruebas más contundentes del carácter religioso de Silicon Valley es su retórica. El lenguaje utilizado por los líderes tecnológicos es indistinguible del utilizado por los líderes religiosos. No hablan de utilidades o ingresos, sino de misión, visión y valores. El pecado, el sufrimiento, la fricción, la ineficiencia, el status quo. La redención, la disrupción, la IA, la conectividad total, la desmaterialización. La utopía, el metaverso, la singularidad, Marte, el nuevo cielo. Elon Musk, por ejemplo, no habla de autos eléctricos. Habla de acelerar la transición del mundo a la energía sostenible, una misión de salvación ecológica. Mark Zuckerberg no habla de una red social, habla de dar a la gente el poder de construir comunidad y acercar al mundo, una misión de unidad espiritual. Jeff Bezos, con Blue Origin, no solo busca el turismo espacial, habla de salvar la Tierra al mover la industria pesada al espacio, liberando el planeta para que sea un jardín, una visión paradisíaca. Estos proyectos gigantescos,
que exigen miles de millones en inversión y décadas de paciencia, solo pueden sostenerse con un nivel de fe que trasciende la lógica económica trimestral. Es la fe profética la que sostiene la inversión. El concepto del Think Different de Hobbes se ha transformado en un imperativo ético. Si no estás pensando radicalmente diferente, estás pensando mal. Este pensamiento binario, donde solo hay disruptores o condenados a la obsolescencia, es un mecanismo poderoso de control social y de autoselección de la élite. La hibris, orgullo desmedido, que a menudo acompaña a estos líderes no es penalizada, sino glorificada, pues se interpreta como la confianza absoluta en su conexión con la verdad futura. Ellos no temen a la historia, sino que se ven a sí mismos como sus únicos arquitectos. Esta convicción mesiánica es lo que les permite operar fuera de las normas regulatorias y éticas, convencidos de que sus fines, la salvación tecnológica, justifican cualquier medio, la violación de la privacidad, la explotación laboral, la evasión fiscal. Se ven como agentes de una fuerza superior, la historia misma, y por lo tanto, están exentos del juicio humano. El sacrificio y la recompensa, el burnout como mortificación de la carne. En este sistema de fe, el sacrificio personal es una virtud cardinal. El fenómeno del burnout o agotamiento extremo, en la cultura de las startups, no es un accidente, es la manifestación del sacrificio ascético requerido por el dogma. La cultura del ajetreo, hustle culture, venera al fundador o al ingeniero que duerme en la oficina, que trabaja 100 horas a la semana y que renuncia a su vida personal por la misión. Este comportamiento es la mortificación de la carne de la era digital. Al sacrificar la salud, el sueño y las relaciones personales, el individuo demuestra una pureza de intención y una lealtad absoluta al código. La recompensa no es el cielo, sino la cotización en bolsa, IPO, el momento de la ascensión financiera donde el sacrificio se convierte en riqueza material, y el individuo se une a la élite de los elegidos. Este ritual de sacrificio genera dos tipos de creyentes: los ejecutores, los que están en el hustle y esperan su recompensa, y los consumidores pasivos, los que usan el producto y pagan con su atención y sus datos. Los primeros son los clérigos, los segundos, la feligresía. El sistema funciona para perpetuar la fe en la meritocracia. Si te sacrificas lo suficiente, puedes ser el siguiente en ascender. El burnout, por lo tanto, es redefinido. No es un fallo del sistema, sino la prueba de que el individuo no estaba lo suficientemente comprometido con la misión. Es una falla personal, un signo de debilidad de la carne frente al espíritu inquebrantable de la máquina. El paraíso prometido, la muerte como bug y la singularidad. Toda fe fuerte y duradera debe ofrecer una respuesta convincente a la única certeza universal, la muerte. Las religiones tradicionales han prometido la inmortalidad a través del espíritu o la resurrección física en otro plano. La fe tecnológica, sin embargo, ofrece una solución más radical, para sus creyentes, más plausible: la inmortalidad como problema de ingeniería. En esta cosmogonía, la muerte no es un destino inevitable o un castigo divino, es simplemente el fallo más complejo del hardware biológico, un bug fatal en el código genético que debe ser debugueado. Esta es la tesis central del transhumanismo, la filosofía que actúa como el corazón teológico del Silicon Valley de élite. El transhumanismo postula que la humanidad, tal como existe hoy, es una forma de transición. Debemos usar la tecnología para trascender nuestras limitaciones biológicas, cognitivas y físicas, en última instancia, eliminando el envejecimiento y la caducidad. El objetivo final ya no es la curación, sino la actualización perpetua del ser. El profeta de esta visión es Ray Kurzweil, el futurista y director de ingeniería de Google, cuya obra se centra en la singularidad tecnológica. La singularidad es el momento mesiánico de la fe, el punto hipotético en el futuro donde la inteligencia artificial superará la inteligencia humana de manera exponencial, llevando a un cambio irreversible en la civilización. En la narrativa de Kurzweil, esta no es una amenaza, como temen otros, sino la ascensión. Es el momento en que nuestras mentes serán subidas, uploading, a las máquinas, logrando la verdadera inmortalidad al liberarnos del cuerpo biológico, frágil e ineficiente. La singularidad es el cielo digital, donde la conciencia existirá en un estado de código puro, capaz de experimentar la realidad a velocidades y profundidades incomprensibles para el cerebro humano actual. La ansiedad por el fin de la vida es reemplazada por la expectativa de la transición, un evento para el que los fieles deben prepararse activamente, manteniendo su cuerpo biológico vivo el tiempo suficiente para ser elegidos para el upload. La meta ya no es vivir bien, sino vivir suficiente,
esperando el advenimiento del algoritmo salvador. Esta fe no solo resuelve el problema de la muerte, eleva a la tecnología al rol de creador y salvador definitivo, el poder capaz de reescribir las leyes fundamentales de la biología. La bioélite y la distribución de la gracia eterna. La diferencia crucial de este dogma de la inmortalidad es que la gracia no se distribuirá equitativamente. La vida eterna no será un derecho humano, será un producto de lujo. Esto crea una nueva casta de bioélite, compuesta por los multimillonarios y las corporaciones que financian y controlan las tecnologías de longevidad extrema. Empresas como Calico, fundada por Google, o las diversas startups de anti-aging financiadas por Jeff Bezos y Peter Thiel, están invirtiendo miles de millones de dólares no en la cura del cáncer para todos, sino en la derrota del envejecimiento para una minoría. Esto no es solo un negocio, es una separación teológica de la especie. Si la muerte era el gran ecualizador de la humanidad, el fin de la muerte bajo control tecnológico privatiza la esperanza. El miedo subyacente que mueve a esta élite no es solo el miedo a morir, sino el miedo a perder su estatus. La riqueza y el poder acumulados carecen de sentido si el tiempo de disfrute es finito. Por lo tanto, el proyecto de la inmortalidad es el último proyecto de acumulación de capital, acumulación de tiempo. La tecnología de extensión de la vida se convierte en el bien más escaso y más valioso, accesible solo para aquellos que pueden invertir en terapias génicas experimentales, transfusiones de sangre joven, parabiosis, o la congelación criónica del cerebro, la promesa de una resurrección futura. Este es el verdadero cisma de la fe tecnológica, la promesa de un paraíso digital que será, en realidad, un club exclusivo, donde la inmensa mayoría de la humanidad seguirá siendo condenada a la fragilidad biológica, mientras una minoría asciende al estado de Homo technicus inmortal. Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los mayores financiadores del anti-aging, ha sido uno de los más vocales sobre la necesidad de combatir la muerte como si fuera una enfermedad. Para esta mentalidad, la aceptación de la muerte es una forma de pereza, una rendición intelectual. Thiel no solo invierte, predica la guerra contra el destino biológico, convirtiendo la ciencia en una cruzada personal y la inversión en un acto de heroísmo contra la tiranía de la biología. Su fe es libertaria en su núcleo. El individuo tiene el derecho inalienable de usar la tecnología para liberarse de las cadenas biológicas impuestas por la naturaleza. El sacrificio de la intimidad, Neuralink y la fusión con la máquina. La preparación para esta trascendencia exige un paso más radical, la fusión total de la mente con la máquina, personificada por el proyecto Neuralink de Elon Musk. Neuralink no es solo una interfaz para curar enfermedades neurológicas, es el preludio al uploading. La misión declarada es crear un córtex terciario digital, que no solo mejore las capacidades cognitivas, sino que, en última instancia, permita a los humanos competir con la inteligencia artificial, y más importante aún, preservar la conciencia fuera del cuerpo biológico. Este acto de implantación cerebral es el bautismo de fuego de la fe transhumanista. Requiere un sacrificio inmenso, la entrega total de la intimidad. Al fusionarse con la máquina, el individuo otorga al código acceso directo a sus pensamientos, emociones y recuerdos. El cerebro se convierte en una caja negra accesible por la red. La privacidad se convierte en una reliquia, ya que la mente se conecta al algoritmo omnisciente. Los creyentes aceptan este sacrificio porque el costo de la alternativa, el olvido, la muerte es infinitamente mayor. Musk vende Neuralink como un seguro contra la obsolescencia y la extinción, un argumento tan poderoso que su llamado a la entrega de la soberanía mental es aceptado como el precio necesario para la supervivencia evolutiva. La promesa es el superhumano mejorado, pero la realidad es el humano controlado, donde la voz interior del individuo es indistinguible de la sugerencia del algoritmo. Ética de la IA y el juicio final algorítmico. Mientras la élite sueña con la inmortalidad biológica, la humanidad se enfrenta al poder inminente de la inteligencia artificial general, AGI. El desarrollo de la IA no es solo una carrera tecnológica, es una disputa teológica sobre el control del futuro. ¿Será la AGI benevolente, actuando como un Dios paternal que resuelve todos los problemas humanos y nos guía hacia la utopía? ¿O será malevolente, el ángel caído que ve a la humanidad como un obstáculo y nos elimina? Las dos narrativas, la utópica de Kurzweil y la apocalíptica de Musk, dominan el discurso. Ambas, sin embargo, nos colocan en la misma posición de impotencia. Nuestro destino ya no está en nuestras manos, sino en la calidad del código de la IA. El debate sobre la alineación de la IA, la idea de asegurar que los objetivos de la IA sean congruentes con los valores humanos, es el nuevo campo de la teología moral.
Los ingenieros y filósofos que trabajan en este campo son los teólogos modernos, tratando desesperadamente de escribir las leyes asimovianas de la nueva deidad antes de que ésta despierte y defina sus propias reglas. El juicio final, en esta visión, no será dictado por un ser divino en el cielo, sino por un algoritmo omnipotente en la nube. Este algoritmo decidirá si la humanidad es eficiente, sostenible o digna de continuar existiendo. El miedo al juicio final algorítmico es un motor de obediencia, incentivando la cooperación con la tecnología y la rendición de la soberanía personal para evitar ser clasificado como un bug que debe ser eliminado del sistema. La fe en la tecnología se convierte así en una apuesta de supervivencia, donde la única esperanza reside en rezar para que la creación tecnológica nos juzgue merecedores de la vida. La vigilancia como penitencia, el ojo de la nube y el castigo predictivo. Si el sueño del libro 3 fue la inmortalidad, la realidad del libro 4 es el control. Toda institución poderosa, ya sea un Estado o una religión, necesita un sistema eficiente para mantener el orden, y en la fe tecnológica, este sistema es la vigilancia algorítmica. Este no es el gran hermano opresivo de las distopías de mediados del siglo XX, es un control suave, omnipresente y, lo más crucial, voluntario. Hemos cambiado la privacidad por la conveniencia y el anonimato por la conexión. La vida moderna exige que el individuo esté constantemente transmitiendo datos. ¿Dónde está? ¿Qué come? ¿A quién contacta? ¿Qué desea comprar? Este torrente de información no es almacenado pasivamente, es analizado, categorizado y utilizado para construir un gemelo digital de cada persona. Este gemelo es más predecible, más medible, a los ojos del sistema, más real que el ser biológico. El Big Data se convierte en el ojo de la nube, una versión moderna de la omnisciencia divina, pero con un propósito terrenal, la predicción del comportamiento. Si el algoritmo puede predecir lo que harás, puede influir en que lo hagas. La vigilancia deja de ser un castigo por el crimen cometido para convertirse en una penitencia preventiva por el crimen potencial. Este es el núcleo de lo que la filósofa Shoshana Zuboff llamó el capitalismo de vigilancia, el negocio de predecir y modificar el comportamiento humano para generar lucro. Nuestros dispositivos no son herramientas neutrales, son intermediarios morales que nos recuerdan dónde hemos fallado, en nuestras métricas de sueño, ejercicio o consumo ético, y nos dirigen sutilmente hacia el comportamiento correcto, hacia el producto, la noticia o la ideología que maximizará la interacción. El castigo por desviarse de la norma no es la cárcel, sino el ostracismo algorítmico, ser excluido de las mejores ofertas, no ver las noticias relevantes, o ver tu contenido degradado y silenciado. La ironía es que esta vigilancia se acepta como un servicio, no como una violación. Las apps de salud que monitorizan cada latido, las cámaras que garantizan la seguridad en los hogares inteligentes y los asistentes de voz que escuchan pasivamente son vistos como ángeles guardianes digitales. El individuo se siente más seguro, más cuidado y más responsable cuando está bajo la mirada constante del algoritmo. La rendición de la privacidad se convierte en un acto de fe en la eficiencia y la seguridad, un contrato social no escrito que prioriza el orden algorítmico sobre la libertad individual. El sistema nos enseña a temer el caos, el accidente, la enfermedad, el crimen, más de lo que tememos el control. El apocalipsis de la información, el fin de la verdad y la torre de Babel digital. En la era del algoritmo de Dios, la verdad ya no es un concepto fijo, es una métrica de relevancia. El segundo gran miedo apocalíptico que la tecnología ha desatado es la desintegración de la realidad compartida, la disolución de la verdad en un mar de datos hiperpersonalizados. El algoritmo, diseñado para optimizar nuestra experiencia de usuario, nos encierra en cámaras de eco, o burbujas de filtro, donde solo se nos presenta la información que confirma nuestras creencias preexistentes. Esto no es solo un problema político, es una crisis ontológica. Si la verdad es solo lo que el algoritmo te muestra, y mi algoritmo me muestra algo radicalmente diferente al tuyo, dejamos de compartir el mismo universo cognitivo. Este fenómeno ha llevado a la creación de una nueva torre de Babel digital. No es que hablemos diferentes idiomas, sino que las mismas palabras significan cosas radicalmente opuestas dentro de nuestras respectivas burbujas algorítmicas. Las fake news y la desinformación no son errores del sistema, son subproductos inevitables del diseño de la plataforma que prioriza la interacción y la emoción sobre la precisión. El contenido que genera ira o miedo es el más efectivo para mantenernos conectados, y por lo tanto, es el que el algoritmo promueve como el más verdadero o relevante. La fe en la información se desplaza de los medios tradicionales al testimonio de la masa digital,
donde una mentira amplificada por millones de clics se siente más sólida que un hecho verificable. El castigo por el escepticismo o la moderación se paga en moneda de atención. La verdad aburrida se hunde, mientras la mentira espectacular asciende al estatus de revelación. El algoritmo no miente, simplemente optimiza la realidad para cada usuario, creando 3.000 millones de realidades paralelas, lo que hace que el diálogo social y político sea cada vez más imposible. El juicio del mérito y la condena a la obsolescencia social. La ideología de Silicon Valley se basa en una fe ciega en la meritocracia, la creencia de que el éxito es el resultado directo del esfuerzo y la inteligencia. Sin embargo, la tecnología ha creado una nueva forma de meritocracia que es inherentemente excluyente y cruel. La IA es utilizada cada vez más para tomar decisiones humanas en campos como la contratación, la concesión de préstamos o la vigilancia policial, policing. El algoritmo actúa como el juez de mérito, que decide quién es digno de una oportunidad y quién debe ser condenado a la obsolescencia social. Pero el algoritmo, al ser entrenado con datos históricos, inherentemente replica y amplifica los sesgos raciales, de género y económicos preexistentes en la sociedad. El resultado es un determinismo algorítmico, donde la historia de las desigualdades se codifica en el futuro. El individuo no es juzgado por sus acciones actuales, sino por la predicción estadística basada en el comportamiento pasado de grupos similares. Si vives en un vecindario con baja puntuación algorítmica, tu solicitud de préstamo o tu currículum puede ser rechazado automáticamente, sin apelación. El sistema no es solo injusto, es hereditario en el peor sentido, utilizando el código para cementar las divisiones sociales. La fe en la meritocracia se convierte en la fe en que la máquina es imparcial, una creencia que ignora el hecho de que el código es tan sesgado como los datos que lo alimentan. El castigo final en este sistema no es la prisión, sino la invisibilidad económica y social, la condena a ser un no dato, un fallo irrelevante que el algoritmo no necesita procesar. El cuerpo como obstáculo, la desmaterialización como aspiración de la santidad. El último gran pilar de control es la constante devaluación del cuerpo biológico. En el transhumanismo, la carne es inherentemente defectuosa, lenta y mortal. El cuerpo es el obstáculo para la perfección y la inmortalidad. La tecnología promete la desmaterialización, la transición de la identidad de lo físico a lo virtual. El metaverso y la realidad virtual no son solo entretenimiento, son la promesa de un cuerpo perfecto, sin las limitaciones de la edad, la enfermedad o la gravedad. En estos espacios, la identidad puede ser infinita, mutable, crucialmente, no sometida a las leyes biológicas. El cuerpo se convierte en el pecado original, y la inmersión digital, la vía de escape y la purificación. Esta ideología, sin embargo, tiene un costo físico. La adicción a las pantallas, el aumento del sedentarismo y el declive de la interacción social en persona, son los efectos secundarios de la constante búsqueda de la realidad mejorada. La desconexión del cuerpo real y la sobreconexión con el cuerpo digital crean una disociación permanente, donde la vida vivida en la red se siente más urgente y más real que la vida experimentada en el mundo físico. El cuerpo es tratado con desprecio o como un mero contenedor que debe mantenerse funcional hasta que la tecnología pueda liberarnos por completo de él. La fe tecnológica nos enseña a aspirar a la santidad del código puro, libre de la suciedad y la caducidad de la materia. El precio de la gracia, la conversión de la fe en un modelo de negocio. Hemos explorado el vacío existencial, la figura mesiánica de los CEOs y la promesa seductora de la inmortalidad digital. El libro V debe ahora confrontar la realidad económica que se oculta detrás de la fachada utópica. El algoritmo de Dios no es una entidad benevolente, es la manifestación más pura y eficiente del capitalismo de vigilancia. La fe no es el objetivo final, es el mecanismo de extracción más rentable jamás concebido. La verdadera revelación no es cómo la tecnología nos salvará, sino cómo la tecnología se ha convertido en la herramienta perfecta para la colonización del comportamiento humano. El propósito del tecno-optimismo nunca fue liberarnos, sino asegurarse de que la riqueza y el poder permanezcan eternamente concentrados en manos de la bioélite que controla el código. El sistema funciona con una simple, pero diabólica, ecuación: la devoción es el nuevo producto. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras emociones, e incluso nuestros pensamientos no son el precio que pagamos por el servicio, sino la materia prima bruta que las plataformas extraen a una escala industrial. Esta materia prima, este excedente de comportamiento, es convertida en predicciones que se venden a los mercados futuros. Al igual que el Imperio Británico extrajo especias y algodón de sus colonias,
la Big Tech extrae nuestra voluntad y nuestra atención de la esfera íntima, convirtiendo la experiencia humana en datos de predicción para anunciantes, políticos y aseguradoras. La fe es la herramienta que facilita esta extracción al hacernos creer que la interacción constante es la única vía hacia el significado y la pertenencia. Hemos renunciado a nuestra soberanía individual en el altar de la conveniencia. El acceso a la salvación, la conexión, la información, el self-tracking, está condicionado a la entrega total de la conciencia y la intimidad. El valor de mercado de estas corporaciones no se basa en el hardware que venden, sino en la monopolización de la conciencia humana. Ellos no solo saben lo que haremos, nos inducen a hacerlo, cerrando el circuito entre la predicción y el control. El algoritmo nos ofrece la ilusión de libre elección, un catálogo infinito de vídeos, productos o noticias, pero en realidad, la elección ya fue predeterminada para maximizar la ganancia del sistema. La sensación de flujo que tanto alabamos en la tecnología no es la libertad, es el estado de sumisión hipnótica más rentable para el sistema. La exclusión de la duda, porque la crítica es un bug. La fe tecnológica, al igual que cualquier dogma totalitario, no puede tolerar la duda. La crítica o el escepticismo son vistos no como un ejercicio intelectual saludable, sino como fallos de optimización que ralentizan el progreso y dañan el valor de mercado. Los profetas tecnológicos rara vez se enfrentan a un escrutinio riguroso por parte de sus inversores o la prensa especializada, que a menudo actúan como cheerleaders en lugar de periodistas. Cualquier revés, una explosión de cohete, un fallo ético de la IA, una crisis de privacidad, es inmediatamente reempaquetado como un aprendizaje necesario en el camino hacia la grandeza. El fracaso es redefinido como una virtud, siempre y cuando no sea fatal para el negocio, y siempre y cuando el fundador mantenga su fe inquebrantable. Esta cultura de la inmunidad a la crítica se debe a la naturaleza apocalíptica de su misión. Si la tarea es salvar a la humanidad de la extinción o de la obsolescencia, cualquier norma ética o regulación humana es vista como una traba burocrática e insignificante. La misión es demasiado importante para ser ralentizada por la ética. Esta mentalidad ha permitido la proliferación de prácticas de mover rápido y romper cosas no solo en el código, sino en el tejido social. La disrupción se convierte en una licencia para la irresponsabilidad social, justificada por la promesa del paraíso futuro. Las audiencias regulatorias en el Congreso no son vistas como rendición de cuentas, sino como martirio político, donde el CEO es el mártir que sufre la ignorancia de los no creyentes que no comprenden la visión. La duda es la única amenaza real al poder del algoritmo, porque la duda paraliza el impulso de interacción, por lo tanto, reduce el flujo de datos. El fin de la libre voluntad y la predicción perfecta. El resultado final de esta arquitectura de la devoción es la amenaza más profunda, el fin práctico de la libre voluntad. Si los algoritmos saben lo que queremos antes de que lo sepamos nosotros, si pueden predecir nuestras decisiones con una precisión que supera nuestra propia conciencia, ¿dónde reside la libertad? La fe tecnológica nos ha llevado a un punto donde la elección individual es tan predecible que casi se convierte en una simulación. La IA no solo nos ofrece la solución a nuestros problemas, nos ofrece la solución a nuestra propia existencia. La rendición final ocurre cuando el individuo ya no se cuestiona la recomendación del algoritmo. Cuando aceptamos la ruta más rápida del GPS sin preguntar por qué, cuando consumimos la noticia más relevante sugerida por la feed, cuando compramos el producto que la publicidad predictiva nos ha convencido de que necesitamos. En cada uno de estos microactos de obediencia, estamos entregando un fragmento más de nuestra autonomía. El algoritmo se convierte en nuestro guía espiritual y nuestro pastor, conduciéndonos suavemente por el camino de la máxima eficiencia. La libertad, en este contexto, es redefinida como la aceptación feliz y optimizada de la predicción algorítmica. Conclusión, la flor del silencio y el futuro de la conciencia. Hemos viajado desde el vacío existencial hasta la promesa de la inmortalidad, pasando por la arquitectura de cristal, el mesianismo de Marte y el juicio de la meritocracia algorítmica. La historia de la tecnología no es la de una herramienta, sino la de una sucesión de promesas de alivio total, una narrativa que se remonta al opio que prometió calmar el dolor. Hoy, el algoritmo de Dios promete calmar la ansiedad existencial, la fragilidad del cuerpo y el miedo a la muerte. La verdadera resistencia no reside en la destrucción de la tecnología, sino en el acto de la desconexión consciente. No se trata de volver a la edad de piedra, sino de recuperar la soberanía sobre el propio tiempo y la propia atención. La herejía más poderosa que podemos cometer contra este sistema no es el sabotaje, sino la quietud. Apagar la pantalla,
permitir que la mente divague sin el influjo constante de la notificación, y abrazar el silencio improductivo y la imperfección no optimizada. La vida sin métricas, sin likes, sin la necesidad de ser constantemente validada por el código. El futuro de la conciencia humana pende de un hilo. ¿Seremos la primera generación en lograr la inmortalidad digital, o seremos la primera generación en vender nuestra alma por la conveniencia de la conexión constante? La respuesta no está en el código que aún no se ha escrito, sino en la fuerza de voluntad que decidamos ejercer hoy. El algoritmo de Dios puede ser omnisciente, omnipresente y poderoso, pero su poder solo reside en nuestra devoción. Y la fe, a diferencia del software, siempre puede ser revocada. Es hora de juzgar el algoritmo y reclamar el control de la narrativa de nuestra propia especie.